Buenas tardes, maestros y compañeros. En esta ocasión mi libro que me tocó leer fue en físico, ya que, bueno, era en digital, pero pues aproveché que tenía uno. Se llama Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa, ganando un premio Nobel de Literatura en 2010. El libro está muy bueno y lo recomiendo mucho. La historia trata sobre Ricardo Sucumurcio, el cual es un chico peruano que vive en un barrio medio acomodado de Perú. Él siempre desde niño había querido vivir en París, ya que se le hacía una ciudad muy exótica, muy bonita, y la cual él sentía que iba a poder lograr su carrera como diplomático. Él, en uno de esos veranos de juventud, cuando él tenía aproximadamente 15 años, llegaron al pueblo unas chilenitas hermanas, las cuales venían de Chile porque sus papás tenían trabajo en Perú. Ellas se acostumbraban a ir mucho a las fiestas y todo el pueblo andaba muy atentos con ellas porque pues eran como exóticas ahí, ¿no? Ya que nunca habían visto otro extranjero que viviera en ese barrio. Ellas acostumbraban ir con ellos a cualquier lugar, iban a los antros, a fiestas, picnics, lo que fuera. Pero se les hacía muy extraño que ellas nunca pusieran su casa o no supieran dónde vivían. Eh, en una de esas, él se declaró a Lili porque le gustaba mucho. Él acostumbraba a decirle la chilenita porque, a pesar de que se llamaba Lili, no le gustaba que le dijeran así. Ella siempre le había dicho que no. Todos los chicos se le habían declarado a ella y siempre les decía que no. Él se le declaró 3 veces. En una fiesta, estaba la festejada y dijo que tenía una tía chilena, la cual había venido a Perú por trabajo y por turismo. Entonces dijo que podían platicar las chilenitas y su tía para conocer más sobre su patria, ¿no? Pues a pesar de que pues, eran las únicas y a lo mejor necesitaban hablar sobre su país y de lo tanto que lo extrañaban. Las chilenitas pues muy indecisas aceptaron y ellas se quedaron así. Bueno, pasó un rato y cuando salieron muy pálidas, muy despavoridas, pero no dijeron nada. Ellas un rato después se fueron sin decir nada. Después el chico se preguntó qué había pasado con ellos, porque se habían ido así de repente. Y resulta que era porque no eran chilenas, resulta que eran peruanas y que su tía las descubrió porque pues ella, al ser de Chile, realmente conocía su acento y cómo habla la gente, y dijo que pues su acento era fingido, por lo tanto eran unas peruanas pues mentirosas. Él se quedó así y nunca volvieron a saber de las chilenitas, ni de ninguna ni de otra en todos los años que siguieron. Él, cuando ya tenía sus 20 años, ya muchos años después de lo de las chilenas, se fue a vivir a París, pero no como diplomático, se fue a vivir como traductor de idiomas, ya que él dominaba el español, el inglés y el francés. Años más tarde se aprendió ruso. Eh, Él consiguió un trabajo en París, ya que su tía Alberta pues le consiguió un buen trabajo, en un buen lugar en una universidad, la cual le otorgó una beca y se pudo ir. Su tía siempre se encargó de que su hijo estuviera, de que su sobrino estuviera pues en buenas condiciones, porque sus padres habían muerto, él era huérfano. Pasaron muchos años y ya él en París trabajaba como traductor en la UNESCO. Conoció a un amigo que se llamaba Paul, el cual resulta que se encargaba de cuidar a jóvenes de los países tercermundistas que llegaban a Francia para ir a Cuba. En ese tiempo, en los años 60, estaba de moda la Revolución Cubana. Por lo tanto, Francia adoptó ciertas actitudes y moda de la Revolución Cubana, queriendo como abrir un poco más la mente de las personas. Él se encargaba pues de darles becas. Bueno, Cuba les daba becas a ciertos jóvenes para que hicieran un servicio militar. Al hacer ese servicio militar, tenían que pasar obligatoriamente por Francia para ir a Cuba, hacer un servicio de 2 años y ya poder irse a cualquier país que estuvieran con ellos. Entre esos llegó una guerrillera que se llamaba la Camarada Arlet, la cual a él se le hizo muy parecida, ya que tenía rasgos parecidos a los de la chilenita. Él le preguntó a Paul si podía salir con ella y Paul le dijo que no podía salir con ninguno de los estudiantes becados porque no estaba permitido. Pero pues sabiendo que era su amigo y muy cercano, le dijo que estaba bien que saliera con ella, pero que él nunca se enterara. En pocas palabras le dijo que sí. Cuando habló con la camarada de él, resultó que sí era la chilenita. Después de tantos años se le dijo Lili, pero dijo que ella nunca reconocía ese nombre y que no sabía quién era. Ella acostumbraba a decirle a él niño bueno, ya que ella pues llevaba una vida muy exótica, muy extravagante, mientras que él era un chico muy sencillo, modesto, viviendo sencillamente. Él le dijo que por qué se habían desaparecido y ella nunca acostumbraba a revelar ningún detalle sobre su vida, por lo que él era muy extraño, ya que a él le parecía algo muy malo de su parte, ¿no? Él le dijo que se quedara en París. Él tenía un pequeño departamento ahí en Francia que lo había comprado recién, entonces le dijo que se podía quedar en su casa y pues ya no irse a Cuba.
Ella dijo que también quería quedarse, pero el camarada Paul le dio su opinión y le dijo que era mejor que se fuera, que hiciera su servicio y después se casaron. Él aceptó y dejó que se fuera la camarada Arlette a Cuba, por lo tanto no volvió a saber de ella en un par de años. Durante ese tiempo que no supo de ella, él se preguntaba por qué se había dejado realmente irla, si ninguno de los dos quería que se fuera. Entonces, años después resulta que ella se casó con un francés que se llamaba Robert Arnoux, el cual era un militar de allá de Cuba. Para ella era muy fácil casarse con él para no tener que hacer un servicio militar y pues morir en el acto, ¿no? Entonces regresó a Francia, volvió a ver a la niña mala años después. Resulta que es de un trabajador también de la UNESCO, entonces pues se llevaron, conocieron y se dieron cuenta de que ahora ya no se llamaba ni la camarada Arlette ni Lily, como en el principio, ahora era Mr. Robert Arnoux, que acostumbraban en Francia a ponerse el nombre del esposo y el apellido. Se conocieron y acostumbraba ella siempre a dejarlo sin avisar. En una de esas resulta que cuando tenían aventuras día y noche se veían muy seguido, hasta que un día dejaron de verse. Resulta que ella siempre se fue a otro país con otra persona. El esposo le dijo que pensó que se había ido con él, pero no, resulta que ella se fue con otro francés y que le robó todo su dinero que estaba depositado en un banco de Suiza y nunca volvió a saber de ella. Y él se quedó muy triste porque decía que la niña mala, así como él le nombraba, pues siempre hacía lo mismo, ¿no? De irse sin avisar. Entonces dijo él que no podía denunciar tampoco a la esposa porque si él hacía eso, pues él iba a ir también a la cárcel por tener una cuenta en Suiza, él siendo francés. Y bueno, años después volvió a saber de ella, ahora con el nombre de Mr. Richardson y casada con un francés, pero el dueño de con un hipódromo en Newmarket, el cual era de caballos. Y bueno, volvieron a verse. Ella siempre actuaba muy indiferente, era muy indiferente con cualquier hombre, en pocas palabras, ella siempre buscaba la fama, el dinero y siempre lo trataba mal, de un aspecto mal. Pasó el tiempo y resulta que ella se desesperó de estar viviendo ahí con ese señor, con Robert Arnoux, porque pues no, le odiaba los caballos, todo lo que tenía que ver con caballos. Él trabajaba como traductor y ya en los 60 ya estaba pues muy de moda lo de los Beatles y todo ese tipo de cosas, pero ella vivía en Londres, entonces él iba muy seguido a Londres de viaje buscando contratos de la UNESCO para poder verla. Resulta que en ese entonces conoció a Juan Toledo, que fue el contacto con el que pudo llegar a la niña mala. Juan Toledo murió de VIH, entonces, bueno, de SIDA, así que él le agradeció mucho por haber estado con él. Años después ella pues, se volvió a desaparecer y fue vetada de Londres, ¿no? Por haber estado casada con el otro señor, Robert Arnoux, y pues nunca se separaron. Años después se volvió a enterar de ella, ya que tenía un amigo que se llamaba Salomón Toledo, el cual era un traductor que igual, pero él hablaba muchos más idiomas, por lo tanto él tenía muchas más probabilidades de irse a otros países y consiguió un contrato de un año para irse a Japón, Tokio. Entonces cuando se fue allá conoció una chica, Mitsuko, la cual tenía una amiga que cuando le describió de ella hacía las mismas señas que la niña mala. Entonces él se quedó así como muy sacado de onda de pensar si podría ser ella, y resulta que sí. Consiguió un contrato para ir a Seúl, el lugar más cercano para ir a Tokio. No consiguió uno para Tokio, pero en Seúl hizo su trabajo y se fue de vacaciones un par de días a Tokio. La volvió a ver y resulta que estaba casado ahora con alguien de la mafia llamada Fukumuda. Y ella estaba casada con alguien de la mafia llamada Fukuda, el cual pues ella nunca le reveló de qué eran los negocios, ni ella sabía. Resulta que ella simplemente traficaba las cosas. Entonces ella tampoco sabía de qué venían los negocios de Kuriko, de Fukuda. Entonces él, cuando la vio, dijo que ella pues no quería meterse en problemas y por lo tanto ya no quería que se vieran, pero él insistía. Por lo tanto se vieron y dijeron que en cierto lugar a cierta hora se vieron, y él dijo que supuestamente ella le dijo a su esposo que pues había conocido a un viejo amigo y que le gustaría enseñarle la ciudad, y él y su esposo aceptó.
Él entonces, pues se le hizo muy extraño, ¿no? Que su esposa aceptara, pues, sin alguna duda o algo así. Se vieron tiempo después y llegó un momento en el que su esposo dijo que invitaba también al chico bueno, al chico de la historia, a una cena, en la cual él siempre se mostró muy como indiferente, pero también dejaba que fueran solos en los dos carros, dejaban que el curico y el chico, bueno ya la señora ya tenía como 40, se fueran solos. Y en una de esas, pues en el hotel cuando iban a tener relaciones, ella se mostró como muy aportiva, o sea, siempre estaba muy atenta con él, algo que nunca hacía ella, porque siempre acostumbraba a ser muy seca, muy fría, muy dura. Entonces ella se le hizo muy extraño que ella pusiera mucho más de su parte de lo que nunca había puesto. Entonces resulta que en la sombra él vio que había alguien y resulta que era su esposo que los estaba espiando y resulta que era un fetiche extraño de él. Él se incomodó mucho y se molestó por dejar que la chica se dejara mangonear de ese tipo, de esa manera. Por lo tanto prometió no volverse a saber de ella. Regresó a Francia y resulta que su amigo toledano, Salomón Toledano, se suicidó debido a que rompió con su novia. Entonces, bueno, él se propuso olvidarla, la olvidó. Conoció unos vecinos, los Grabowski, que eran rusos y tenían a un hijo vietnamita adoptado. Él era mudo. Él le contó la historia de lo que había pasado con la niña mala, desde cómo se conocieron. Y su esposa, bueno, la señora Grabowski, Elena, era una enfermera y su esposo de igual era un maestro en una universidad. Elena le dijo que si algún día volvía a llamar, que no se preocupara, que él contestara, porque resulta que ya le había llamado 4 veces después del incidente de Tokio. Y él de plano estaba muy decidido a olvidarla. Una de esas tardes él llega el niño Gilal, se llama así el niño, y le escribe en su pizarroncito, ya que como él era mudo por convicción, o sea, no era por enfermedad ni porque nació, era porque él quería, debido a un trauma en Vietnam. Él dijo que le había marcado la niña mala y él se le hacía muy extraño que él supiera algo en español porque pues eran franceses, ¿no? Resulta que la niña mala marcó y él no pudo estar ahí. Él y los papás se quedaron muy extraños al saber quién contestó el teléfono y quién recibió la llamada, ¿no? Pues lo más probable era que el niño realmente había hablado con la niña mala. 2 meses después se tuvo que esperar para que volviera a llamar a la niña mala y volvió a marcar y resulta que ella estaba en Francia. Se vieron, él no quería, él simplemente nada más quería saber la pregunta de quién había contestado el teléfono. Se vieron y dijeron que qué había pasado, por qué estaba tan flaca ella. Él la veía y estaba muy seca, como si estuviera anoréxica, ¿no? Y ya no tenía la figura que tenía hace 3 años cuando la vio por última vez. Una silueta, una figura muy bonita, una chica muy deseable. Bueno, ya de 40, claro. Y le preguntó quién había contestado el teléfono y dijo que un niño, que una bochilloncita, que él pensó que era una filipina, la sirvienta o algo así. Y resulta que era Gilal. En todo caso significa que él sí hablaba. Pasó y cuando iban a despedirse resulta que ella se desmayó y se puso muy mal, no se podía ni levantar. Él entonces le pidió al mesero que le ayudara a subirla a un taxi, se la llevó a su casa, sus vecinos los Grabowski le ayudaron, estuvo en su casa, él le dijo que contestó Gilal y los papás se quedaron sorprendidos. Entonces ellos, resulta que ella estaba muy enferma, por lo tanto Elena, siendo enfermera y trabajando en un hospital, arregló todos los papeles que pudo porque como ella había estado en diferentes matrimonios, andaba de aquí para allá con diferentes nombres, entonces no tenía como tal papeles fijos. Ella resulta que la fueron a ver, ella arregló los papeles y sí, quedó que siempre en 2 días le iban a llevar al hospital. Los 2 días después que siguieron, cuando ya estaba en el hospital la niña mala, la checaron, le hicieron análisis y todo. Y resulta que tenía un desgarre en la vagina y en el recto porque supuestamente había sufrido de una violación y tenía desnutrición y depresión. Entonces le dijeron que lo más recomendable era que fuera a un centro psiquiátrico donde le iban a apoyar para que se recuperara. Él se encargó no le importó endeudarse pues vendiendo muchas cosas, pidiendo préstamos, contratos de todo con tal de que ella pudiera recuperarse. Pasó el tiempo y quedaron en que arreglaron un poquito mejor sus papeles y fueron a un centro psiquiátrico en donde ella entró y le cobraron muchísimo dinero, pero era un centro
de calidad, de muy buena calidad. Incluso les habían hecho un descuento por haber sido un amigo, bueno, porque la chica, bueno, la señora esta Elena, pues conocía a muchas personas, y el director del centro psiquiátrico conocía a Elena, por lo tanto, pues le hizo ese favor de cobrarle menos. Ella recobró todo, dijo ella al principio su historia, su versión de ella era que la habían violado en Nigeria, a causa de que ella acostumbraba a traficar las cosas que le daba a su esposo Fukuda, el japonés, y en esa la agarraron en Nigeria, en el aeropuerto, se la subieron a una camioneta, la llevaron a una cárcel de mala fe, y pues allá la violaron muchas veces, la desgarraron y o sea, fue masacrada no sexualmente. Pero resulta que cuando ella salió, los médicos le pidieron que querían hablar con él a solas, y le dijo que ella necesitaba mucha ayuda, olvidarse de lo del centro psiquiátrico, pero sobre todo que ella nunca había sido violada como tal, como ella lo había dicho. Resulta que ella fue víctima de un abuso psicológico por parte de su esposo el japonés, abusó de ella sexualmente y psicológicamente. Ella la obligaban a consumir polvos de los que ella traficaba, que resulta que eran polvos hechos con cuernos de rinoceronte y de elefante, de marfil, algo así. Entonces pues la daban unos viajes muy feos y hacían que ella perdiera la conciencia. Por lo tanto, posiblemente era que su esposo la prestaba a sus amigos o a otras personas para que tuvieran relaciones con ella y pues la violaran, en pocas palabras, ¿no? Ella nunca habló del tema y él tampoco, él quiso dejar ese tema atrás. Tiempo después se llevaron muy bien, el niño Gilal habló poco a poco, le dio las sorpresas de cuando habló enfrente de sus papás, y sus papás lloraron mucho de conmoción al saber que su hijo ya estaba empezando a hablar. Pasó mucho tiempo, pasaron más de 7 meses juntos, la niña mala se mostraba un poco menos indiferente más bien, se comportaba mejor, ya era más amable, más cariñosa con él, como una esposa supuestamente. Ella pues no quería no quería buscar trabajo por temor a que la deportaran por no tener nacionalidad francesa, ya que sus dos matrimonios con los franceses pues muy malos, ¿no? Y con el japonés pues nunca fue nada estable. Él le propuso casarse con ella y le dijo que sí, que estaba bien, pero que nunca iba a ser su esposa. Ella prefería ser como su amante, muchas cosas le dijo, que bueno. Le dijo que estaba bien, pero que necesitaban pasar mínimos 2 años juntos para poder tener la nacionalidad francesa y después divorciarse. Él, aunque no quería separarse de ella, pues aceptó. Él acostumbraba a pagarle sus gustos culposos a ella, el ir a nadar, porque resulta que agarró el gusto por la natación cuando estaba en el centro psiquiátrico, y se casaron. Ella encontró un trabajo en una boutique, su jefa vio que tenía mucho potencial, pasó de lado los papeles, bueno, los dejó de lado, no notificó a la policía, la ayudó, le dio trabajo y se convirtió en su mano derecha. Él en uno de sus viajes tuvo que ir al Perú porque resulta que uno de sus tíos estaba muriendo. Pensó que él se había muerto, pero no, él ya estaba muy viejo, ya tenía 84 años y le había dado un paro cardíaco, pero sobrevivió. En uno de esos viajes le comentaron que había un rompeolas, el famoso rompeolas, que resulta que todos los ingenieros para construir una barrera para la marea siempre le pedían consulta a él, le decían el brujo porque él sabía en dónde podrían construirla y dónde no, en qué para hacer playas. En una de esas resulta que se conocieron, él le pidió que fueran a comer unos mariscos, el señor, y él, pues este chico Roberto aceptó. Él fue el que lo propuso en primera parte. Entonces, hablando, le dijo que él tenía una hija peruana que se codeaba con los de la clase alta debido a que su esposa tenía un trabajo como sirvienta en una casa pues media acomodada. Y resulta que pues la niña desde niño siempre quiso tener el éxito, ¿no? Ser rica, tener un esposo rico, vivir fuera del Perú. Entonces ella siempre buscaba a toda costa y le daba mucha pena saber que sus padres pues eran pobres, que su padre era un rompeolas y su madre una sirvienta, en pocas palabras, ¿no? Entonces dice que ella se fue codeando poco a poco con los de la clase alta, hasta que se llegó primero le empezaron regalando ropa, hasta que se fue llevando muy bien con su hija y dejaron que fueran amigas, hasta que se volvieron como hermanas. Y resulta que este chico Roberto, como fue contando la historia, lo relacionó mucho con la niña mala. Dijo que años después ella se fue a Cuba y se casó con un francés. Él dice que le pidió dinero a su hija para que pudiera él ir también a Francia y trabajar de algo. Simplemente él nada más quería dinero para ir a Francia, él se iba a encargar del hospedaje, de todo, pero su hija nunca aceptó y desde ahí no volvió a saber de su hija. Él se le vino a la mente lo de su esposa, la niña mala,
y se dio cuenta que conoció a su suegro sin que su suegro supiera que él era su yerno. Y se le hizo muy extraño o algo muy difícil de creer que se pudieran haber conocido, ¿no? Sin pensarlo. Y él nunca volvió a hablar con él. Él dijo, él pensaba que su hija desde niña había querido el éxito, por lo tanto no habría que recordarle pues lo triste que vivió su juventud en Perú. Se fue a Perú y resulta que él iba muy preocupado porque tenía 4 días que no respondía a las llamadas. Llegó y él pensó que se había ido la niña mala una vez más, como siempre acostumbraba a hacerlo, pero no, ahí estaba. Resulta que no se fue, se quedó con él, pero en una de esas ella también se volvió a ir y él se iba a suicidar, pero no se suicidó porque llegó un vagabundo y lo salvó. Llegó a su casa mojado porque ese día estaba lloviendo, es una tormenta horrible, y vio a la niña mala de regreso. Él la golpeó muy feo, le dijo de cosas muy feas y estuvo a punto de matarla porque él decía que cómo era posible que por amor hiciera ese tipo de cosas, no suicidarse, porque pues no sé, él no encontraba sentidos en la niña mala. La niña mala dijo que pues lo perdonara, que vio que pues realmente no quería eso, que quería estar con él. Ella no pueden tener relaciones muy seguido porque debido a su desgarre que había tenido previamente, el doctor le dijo que era muy recomendable que no tuvieran sexo durante mucho tiempo, un par de meses. Entonces cuando lo hacían eran muy cuidadosos, pero esa vez, bueno, pasó tiempo, ella se fue, resulta que se fue con un rico, con alguien que ella nunca reveló el nombre. Él pues dijo que esta vez pensó que esta vez iba a ser la definitiva, entonces él se propuso olvidarla. Él ya tenía 60 años, por lo tanto casi 50, entonces pues no se preocupaba porque él decía que ya era muy tarde para rencores, para odios. Y entonces, bueno, ella se fue, no volvió a saber de ella en 2 años. Entre eso, él se sentía muy mal y fue al hospital. Resulta que él tenía un tumor en el cerebro, el cual, un derrame, había tenido un derrame, pero se salvó. Le dijeron que simplemente ya tenía que empezar a tomar medicamentos, terapias y todo. Él ya estaba muy endeudado por su hipoteca de la casa, por muchas cosas que él ya no podía pagar. Entonces conoció a una chica española y se fueron a vivir a España, vendió su departamento en Francia, todas sus cosas. Él siguió buscando traducciones a pesar que eran muy mal pagadas, o sea, ya no eran como antes que pues, tenía muy buenos contratos, ahora eran muy mal pagados, pero bueno, esta chica trabajaba como, ella se llamaba Marsella, ella trabaja como decoradora de teatros, entonces muy bien su trabajo, decían que a ella le encantaba, a pesar de que también le pagaran muy mal, ella lo hacía con gusto. En una de esas conoció a un chico que resulta que iba a hacer una obra que se llama Metamorfosis, entonces ella se encargó de decorar todo el teatro quedó magnífico. Entonces dice que en una de esas él va y la ve que se está besando con el bailarín principal. Entonces él se quedó así un poco desconcertado, sabiendo que ya llevaban 2 años juntos, a pesar de que la chica le llevaba 20 años, él mientras ya tenía 54, ella tenía 34, entonces eran 20 años de diferencia, pero él hizo como el que no vio nada, y ya en el coche le dijo la chica que una disculpa, que no volvería a pasar, que fue una estupidez y que no iba a pasar. Él dijo que no importaba. Tiempo después resulta que llegó el chico y le dijo que pues la dejara vivir en paz, ¿no? Que la dejara sola, porque ella era muy joven como para estar con alguien ya grande y que él iba a robar su juventud y que pues ella merecía vivir con alguien de su edad, vivir la vida, la juventud. Él no hizo caso, ya grande. Él acostumbraba a ir a un bar, en ese bar llegó la niña mala nuevamente, pero esta vez igual, demacrada, ya no tenía la misma figura de cuando se había recuperado del psiquiátrico, o sea, ahí se había recuperado muy bien, pero esta vez otra vez estaba muy seca, ella estaba en peor estado que como la había visto antes. Ella dice que lo anduvo buscando mucho tiempo, más de 1 año hasta que dio con él. Él de plano la odiaba, no podía verla ni en pintura porque era muy malo de su parte haberlo dejado, después de él haberse endeudado, haber dado todo por ella, lo dio todo por ella. Sus vecinos, los Grabowskis, habían ido 2 años a Estados Unidos y cuando regresaron la niña mala les preguntó, pero ellos no aceptaron. Después de lo del incidente del que se intentó suicidar, volvieron a proponerse de que no iban a volver a dar con información con la niña mala. Ella pues pagó mucho dinero, al final sí, lo encontró y resulta que ella le dijo que lo perdonara, que esta vez iba a quedar con él a ser su esposa, la esposa modelo que ella nunca había querido ser, pero que esta vez lo iba a hacer. Y
fue a su casa y resulta que se había vuelto el señor como un hippie, era muy desordenado, tenía todo regado, las pinturas de su esposa, las cosas, materiales, todo. Y ella se le hacía muy extraño porque Roberto pues era muy ordenado, incluso en su departamento, que a pesar de que era muy chiquito, siempre estaba en muy buenas condiciones, muy higiénico, y se le hacía muy extraño, ¿no? Resulta que cuando se vieron, ella le dijo que lo quería para heredarle todos sus bienes, una casa en Francia y una parte de las acciones que le había dado el esposo que ella tenía, de una planta eléctrica. Resulta que el esposo era el esposo de su jefa de la boutique donde ella trabajaba. Fue con él con el que se fue. Resulta que ella le dijo a él que bueno, después de la enfermedad que le dio no podía estar con él. Entonces él pues como remuneración le dio esa casa y lo demás. Ella le dijo que se estaba muriendo, que necesitaba dejar las cosas en claro, que le habían diagnosticado un cáncer de vagina, bueno, más adentro, no sé cómo se llama el cáncer, pero le dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Si hubiera sido más antes, lo hubieran podido hacer algo, pero ella tenía metástasis en el cuerpo, por lo tanto iba a morir. Y ya no había nada que hacer, las quimioterapias no funcionaron, nada. Entonces ella dijo que no había tiempo para el odio, que ella quería redimirse y que lo iba a cuidar ahora ella a él, así como él la cuidó a ella durante tantos años, durante más de 40 años, ahora ella lo iba a cuidar a él. Él pues realmente dejó una carta, bueno, él dejó una carta a Chica Marsella, muy hipócrita, diciéndole que bueno, se iba con la niña mala, con su ex esposa, porque nunca se divorciaron. Ella se fue a vivir con él a la casita de Francia. Ella le dijo que ya no le quedaba mucho tiempo, pero que se sentía muy feliz, muy agradecida por él. Y al final, pues sí, se quedaron juntos y se enamoraron otra vez. Ya no la odió, ella ya no tenía los senos, tenía una cicatriz mucho más grande en la vagina, estaba muy deplorable, pero él aceptó a pesar de que estaban grandes. Él vio que él la seguía amando después de todo, a pesar de que ya no tuviera la figura que tanto tuvo durante tantos años. Ahora ya no tenía ni sus senos, ella se sentía insuficiente para cualquier hombre, pero él aceptó después de todo. Y al final sí, se quedó con ella en la casa de Francia, le dejó sus bienes, el dinero, le dijo que era como una remuneración por todas las veces que la ayudó, que estuvo con ella, que la apoyó. Y al final sí, se vieron y bueno, al final ella le dijo que si algún día se le ocurría hacer una novela con él, sobre ellos, porque él siempre había querido ser escritor, pero al final pues ella le dijo que le hiciera una novela para que se vieran y que no le hiciera ver como una persona muy mala, ¿no? A pesar de todo el daño que ella le había hecho a él. Él dijo que no había problema, porque si no, ella le iba a jalar los pies. Y le dijo que al menos le había dado el tema para una buena novela. Y le dijo, no, niño bueno. Y bueno, este fue el libro. Muy buen libro, la verdad que un excelente libro. Una historia muy bonita, muy bien ganado el Premio Nobel de Literatura. Así que si algún día lo quieren leer, es muy bueno, la verdad. Cualquier cosa, aquí hay. Así que eso es todo. Este es el libro de Mario Vargas Llosa. Así que si se animan a leerlo, les va a gustar mucho. Gracias.